Bueno, muchachos, muy buenos días. Vamos a hacer un pequeño repaso con este ejercicio sobre los temas que hemos explicado durante la semana pasada y esta semana el miércoles sobre momentos de inercia de áreas. Entonces, pues vamos a proceder. Es el 941 del libro de Beer, el cual nos dice que para la área mostrada determine los momentos de inercia con respecto al eje en los momentos de inercia y x barra e y barra con respecto a los ejes centroidales paralelo y perpendicular al lado AB respectivamente. Entonces podemos recordar que estos ejes centroidales son los ejes XY que van a pasar por el centroide de la figura, ¿sí? Esos serían los ejes centroidales. Listo, entonces acá, ¿qué nos están pidiendo? Que hallemos el momento de inercia con respecto a cada uno de esos ejes centroidales, que van a ser estos momentos de inercia. ¿Listo? Eso es lo que nos piden. Listo, entonces esta es la figura que nos dan. Podemos pensar que es una lámina con un recorte triangular en la mitad. ¿Listo? Ahora, para iniciar podemos empezar referenciando nuestro dibujo de esta manera, teniendo en cuenta que pues podemos hacer coincidir el lado AB con nuestro eje X, ¿no? Entonces, esta sería como nuestra referencia. Ahora, vamos a proceder a encontrar los ejes centroidales de la figura como tal, de toda esta figura, ¿sí? De la lámina con el hueco triangular. Entonces podemos empezar hallando el eje centroidal X. ¿Sí? Que el eje centroidal X, digamos que por simetría o a una inspección así rápida, lo podemos determinar de esta manera. ¿Sí? Porque uno pues está pasando por toda la mitad de tanto de la lámina rectangular como por toda la mitad del triángulo, ¿no? De esta manera. Y pues nos está partiendo esta figura en dos partes iguales. La parte de arriba es exactamente igual a la parte de abajo. Eso. Ahora, ya determinando pues nuestro eje centroidal X, ahora pues nuestro dilema está en encontrar nuestro eje centroidal Y, ¿sí? Que va a ser este azul que está acá. Porque pues por la, por la forma del recorte triangular, no es tan fácil identificarlo así como rápido, a simple vista, ¿sí? Entonces tenemos que determinarlo. Para eso pues nos vamos a ayudar de un poquito de la teoría que nos daban los compañeros de la exposición anterior, que pues nos decían que podíamos hallarlo llenando esta tablita, ¿listo? Entonces, listo, ¿qué tenemos en esta figura? En esta figura tenemos dos figuras, ¿sí? Valga la redundancia. Tenemos un rectángulo y un triángulo vacío, ¿listo? Entonces, pues vamos a proceder a hallar el área de cada uno de las dos figuras. La primera va a ser pues base por altura, entonces acá tenemos la altura que es de 60 y la base, que sumando estos tres valores nos va a dar 108, ¿sí? Entonces va a ser 60 por 108 igual a 6.480 milímetros cuadrados. Ahora con respecto al triángulo, la fórmula del triángulo es base por altura dividido en 2, entonces pues tenemos una base de 36 por la altura que va a ser 72 dividido en 2. Esto nos va a dar 1296. Ahora, ustedes estarán preguntando, pero ¿por qué negativo? Recuerden que esto es como si fuera un hueco, ¿sí? Esto es como un recorte, entonces es como si estuviéramos quitando material, por eso se pone negativo. Listo. Ahora vamos a hallar nuestros x sub i por individual. Entonces vamos a hacer, bueno, en estos ejercicios, recuerden que para llenar cada una de las figuras, los datos de cada una de las figuras, es como si hiciéramos cuenta que no existe nada más, solamente la figura a la cual le estamos calculando
los datos, ¿listo? Entonces vamos con el rectángulo. Con el rectángulo, imagínense que es solamente la lámina rectangular sin el recorte. Ahora nuestro x sub y va a ser esta distancia por la cual va a pasar nuestro eje centroidal y, ¿sí? Si estuviera solamente la lámina vacía, la lámina sin el recorte, o sea, completa, podríamos deducir que ese x sub y va a ser la mitad de esta longitud, o sea, va a pasar por la mitad de toda la lámina. Y esto nos daría que pues sería 108 dividido en 2, que nos daría 54. ¿Listo? 54 milímetros. Entonces estaría a 54 milímetros con respecto a este eje de referencia, ¿no? ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo con el triángulo. Con el triángulo, ¿qué nos va a pasar? Con el triángulo nosotros sabemos que el x sub y de un triángulo, tomando la medida desde la base del triángulo, que sería esta, va a ser un tercio de la altura, ¿sí? Que eso es teoría que ya habíamos visto. Entonces va a ser un tercio de la altura, que va a ser, pues entonces sería 72 tercios, que sería por acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay un problemita, que pues nosotros toda la medida la estamos tomando con respecto a este eje, ¿no? Entonces no nos podemos descuidar de esta distancia. Entonces sería 22 que mide la distancia desde este eje hasta la base del triángulo y 72 tercios que mide de la base del triángulo hasta el centroide o centro de masa del triángulo, ¿vale? Ahora, pues ya para llenar la última columna ya solamente pues resta hacer las operaciones, ¿no? Que es la multiplicación. Entonces, pues la multiplicación de estos dos nos va a dar 349.920 milímetros al cubo por las unidades, milímetros cuadrados y milímetros. Igualmente acá abajo nos va a dar 5.961 milímetros al cubo. 5.961 milímetros al cubo, esto da negativo, pues porque esto es negativo, ¿listo? Ahora, ¿qué nos dijeron nuestros compañeros? Sumen las áreas y sumen las áreas por los x sub y, ¿listo? Entonces, pues, haciendo esta suma nos da esto, 5.184 milímetros cuadrados, y la suma de estas multiplicaciones nos va a dar 290.304 milímetros al cubo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros debemos hallar este x barra. Para hallar este x barra, nuestros compañeros nos decían que bastaba solamente con tomar este valor y dividirlo entre este valor. ¿Listo? Entonces, pues teniendo en cuenta esto, pues tomamos el valor, lo dividimos entre este valor. Y las unidades, pues se nos va a cancelar este 3 con este 2, va a quedar solamente una unidad de milímetros y pues la división nos va a dar 56. Entonces podemos interpretar que este x barra va a ser igual a 56. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, pues hasta ahora solamente hemos recolectado la información de por dónde pasa el eje centroidal X y el eje centroidal Y de toda la figura. Eso es lo único que hemos hecho. Entonces ya los tenemos acá. Ya tenemos que el eje centroidal X va a pasar por acá. El eje centroidal Y va a pasar a 56 milímetros del eje de referencia que habíamos tomado. Y ahora sí procedemos a hallar el primer momento de inercia, que va a ser el momento de inercia con respecto al eje X centroidal, ¿sí? Con respecto a este eje verde. Teniendo en cuenta esto, pues el momento de inercia con respecto a X barra va a ser igual a el momento de inercia del rectángulo menos el momento de inercia del triángulo, ¿sí? Con respecto a este eje X centroidal. ¿Listo? Entonces, acá tenemos las fórmulas que pues como ya se los he dicho, vienen pues dadas por tablas en los libros de resistencia a materiales, de estática, hasta de física 1. Vienen estos momentos de inercia ya establecidos. Entonces este es el del rectángulo, que es un doceavo de la base por la altura del cubo.
y este va a ser el del triángulo, que va a ser un 36avo de la base por la altura al cubo. Algo como para recordar, la base siempre tiene que ser paralela con respecto al eje al cual le estamos calculando el momento de inercia, ¿listo? Vale, entonces tenemos esto. Vamos a reemplazar la fórmula. Entonces nos dice que el momento de inercia con respecto al eje centroidal X va a ser igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces la base va a ser 108, como les dije, va a ser paralela al eje con el cual estamos calculando nuestro momento de inercia por la altura al cubo. Entonces la altura pues acá nos va a dar 60 y esto en la fórmula sería 60 al cubo. Ahora le vamos a restar lo del triángulo. Bueno, acá estamos restando porque como les dije es como si estuviéramos quitando material, ¿listo? Entonces esto pues va a ser menos el triángulo. Entonces el triángulo sería un 36avo de la base por la altura al cubo. Acá debemos hacer un stop porque pues si ustedes se dan cuenta este es el eje con el cual estamos, al cual le estamos calculando el momento de inercia. ¿Listo? Este sería nuestro eje. Ahora, como yo les dije, la base debe ser paralela a este eje. Pero si ustedes se dan cuenta, pues acá la base lo que es perpendicular, ¿listo? Entonces, pues no se puede tomar así para realizar el cálculo, ¿sí? Nos quedaría mal, ¿listo? Entonces acá no podemos tomar que la base sea 18 más 18. No podemos hacer esto y que la altura sea 72, no. Entonces, pues una forma o un truco que se puede encontrar en este caso es el de separar la figura en dos partes, el triángulo en dos partes, tal como si pasáramos unas tijeras por este lado, sobre el eje centroidal. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a quedar un triángulo así, ¿listo? Y pues si le hallamos el momento de inercia con respecto al eje X centroidal de esta figura y la multiplicamos por 2 pues nos va a dar completo, ¿no? Nos va a dar el momento de inercia a la figura completa. Ahora listo, ahí pintamos nuestro eje centroidal X, pero este centroidal X es contra el cual estamos calculando nuestro momento de inercia. Pero resulta que el eje que pasa por el centroide de esta figura, ya el centroide de esta figura no es igual al centroide de esta figura, ¿sí? Tenemos que calcularlo. Entonces, este centroide va a ser, el eje centroidal va a ser paralelo a este, pero ¿a qué altura? ¿A qué distancia? Entonces, como bien lo sabemos, va a ser a un tercio de la base, que pues en este caso ya tenemos una base paralela al eje centroidal, ¿no? Que por eso fue que hicimos el recorte, para que nos coincidiera y pudiéramos utilizar esta fórmula. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, pues el eje centroidal de esa figura como tal va a ser ese rojo que trazamos ahí, que va a estar a un tercio de la altura, ¿vale? Que ahora pues la altura va a ser 18 y la base va a ser 72, ¿vale? Listo, entonces teniendo en cuenta ya podemos ir reemplazando, entonces pues bajamos esto, el momento de inercia del rectángulo pues ya lo teníamos acá arriba, y ahora como les dije vamos a multiplicar por 2 el momento de inercia de este rectángulo, de este triángulo, con respecto, el momento de inercia de este triángulo con respecto al eje centroidal verde, ¿sí? Que ese es el eje centroidal de toda la figura, el eje centroidal X. ¿Listo? Entonces para eso, como son el eje centroidal de esta figura no coincide con el eje centroidal al cual le estamos calculando el momento de inercia, entonces tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos de Steiner, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de los ejes paralelos? Nos dice que debemos hallar normal como si fuera el momento de inercia común dado por tabla, entonces nos daría un 36avo
de la base, que como les dije sería 72, que pues ya por el arreglo que hicimos, podemos tomar esa dimensión como base, que va a ser paralela al eje, por la altura, que pues la altura como ya les dije es 18 al cubo. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Para cumplir la fórmula del teorema de los ejes paralelos de Steiner, vamos a sumar el área de esta figura, que va a ser base, que va a ser 72 por 18, que es la altura, dividido en 2, que nos va a dar 648, multiplicado por la distancia entre los ejes. Pero recuerden que la distancia entre los ejes ya les dije que iba a estar a 1/3 de la altura, ¿sí? Entonces sería a 18 tercios. 18 tercios va a ser 6. Y pues por la fórmula debemos elevarlo al cuadrado. ¿Vale? Ahora, pues ya teniendo esto, pues vemos que ya tenemos puros números. Podemos meter esto en la calculadora y esto nos va a dar que el momento de inercia con respecto al eje centroidal de toda la figura va a ser igual a 1,874 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Recuerden que los momentos de inercia de áreas van a estar dados por una dimensión de longitud a la cuarta potencia. ¿Vale? Listo, entonces acá ¿qué tenemos? Acá ya pues resolvimos el primer punto, por así decirlo, que era ya el momento de inercia con respecto al eje centroidal X. Y ahora nos falta este, con respecto al eje centroidal Y, que es el azul que acabamos de trazar, ¿vale? En este caso, bueno, acá ya tenemos los datos. Listo, en este caso vamos a tener en cuenta, vamos a hacerlo análogo como lo hicimos en el anterior caso, pero ya teniendo en cuenta que nuestro eje sobre el cual estamos calculando el momento de inercia va a ser este vertical que vemos acá en azul, ¿no? Entonces igualmente vamos a hacer el del rectángulo menos el momento de inercia del rectángulo menos el momento de inercia del triángulo, ¿vale? Listo. ¿Recuerdan lo que les dije de que la base debe coincidir y en ser paralelos con respecto al eje al que le estamos calculando? Estamos calculando el momento de inercia. Entonces, en este caso las bases de las figuras deben ser las que son paralelas a este eje, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que el momento de inercia con respecto al eje centroidal Y va a ser igual a un doceavo de la base, que va a ser 60. ¿Por qué 60? Porque pues como les dije, la base debe ser paralela al eje centroidal Y. Entonces en este caso sería esta la base por la altura, que pues la altura sería 108 elevada al cubo para cumplir con la fórmula de la inercia del rectángulo. ¿Listo? Pero resulta que pues como estamos separando estas dos por separado, como estamos calculando estas dos por separado, pues debemos hacer de cuenta que para el caso del rectángulo, este triángulo no existe, ¿sí? Pensemos en que ese triángulo no está, que la lámina está completa rectangular. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, pues debemos cumplir el teorema de Steiner, ¿sí? Porque el eje centroidal de toda la figura, este azul, no va a coincidir con el eje centroidal del rectángulo solito, ¿sí? Porque, como ya habíamos dicho, el eje centroidal del triángulo solito va a pasar por la mitad de esta longitud, que va a ser 54, ¿sí? Que va a ser 54. Y quizás acá me quedó un poquito más la dimensión, pero bueno, espero que me estén entendiendo. Igualmente cualquier cosa me avisan. ¿Listo? Va a estar a 54 milímetros. Pero resulta que este está a 56 milímetros. Entonces no coinciden. ¿Sí? Cuando los ejes no coinciden, entonces están a una distancia de, entonces debemos utilizar el teorema de los ejes paralelos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de los ejes paralelos?
que halle el momento de inercia normal con respecto a su eje centroidal, más el área, que va a ser base por altura, 108 por 60, multiplicado por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Entonces, pues si uno está a 54 y el otro está a 56, pues restemos esos dos valores, 56 menos 54, y pues vamos a elevar esa distancia al cuadrado. ¿Listo? Ahora, con respecto al triángulo, igualmente, calculamos el momento, aplicamos el teorema de los ejes paralelos de Steiner porque tampoco va a coincidir. Este eje tampoco coincide con el eje centroidal del triángulo solito. Entonces debemos utilizar el teorema de los ejes paralelos de Steiner. Entonces igualmente, un 36 de la base. Recuerdan que la base siempre debe ser la que es paralela al eje con el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, pues si este es el eje que estamos trabajando, pues la base que es paralela sería 36, por la altura que sería 72 y pues por la fórmula elevada al cubo, más el área del triángulo. El área del triángulo sería base por altura dividido en 2, entonces sería 36 por 72 dividido en 2, multiplicado igualmente por la distancia entre los dos ejes. Entonces, recuerdan que nosotros ya habíamos calculado el eje centroidal cuando llenamos la tabla y que habíamos dicho que iba a estar a 46 milímetros con respecto a este eje Y. ¿Por qué? Porque pues teníamos que calcular, teníamos que sumar estos 22 más el, el, el h tercios, por así decirlo, que sería esta altura dividido en 3, a la cual estaría el eje centroidal del triángulo, ¿vale? Por donde pasaría el eje centroidal del triángulo. Entonces, en este caso, pues sería 56, que pues es el eje con respecto al cual estamos calculando el momento de inercia, menos 46, que va a ser por donde va a pasar el eje centroidal del triángulo, ¿sí? ¿Vale? Y pues eso le va al cuadrado. Ya pues teniendo esto, como pueden ver, otra vez ya tenemos puros números, esto se mete a la calculadora y tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal va a ser igual a 5,82 por 10 a la 6 milímetros a la 4, ¿sí? Y pues ya con esto ya le damos solución a los dos problemas que nos planteaban, que era pues determinar los momentos de inercia con respecto a X barra y a Y barra. ¿Listo? Entonces, este sería el ejercicio. Cualquier cosa, pues me avisan. Cualquier cosa, pues estoy pendiente de sus dudas. Y bueno, me pueden escribir. Muchísimas gracias por atender al video.